Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi equipo conformado por Góndola Génesis, Romero Marlén, Raymond Rodríguez y mi persona Castillo González Alexandra le estaremos compartiendo un poco de información acerca del artículo 1343 del Código Civil de Panamá y sobre la Ley 93 de 1973 que habla sobre contratos de arrendamiento comercial y residencial. Civil. Responsabilidad civil como noción jurídica tiene su génesis como una consecuencia del quebrantamiento del orden jurídico resultante de la falta de algún causante de daños en otros. Estos daños pueden tener su origen en un contrato o vínculo previo, o bien tenerlo en el quebrantamiento del deber genérico de no causar daños a otros. El primero será de responsabilidad contractual y el segundo supuesto de responsabilidad extracontractual. Definamos qué es responsabilidad civil contractual. Tiene su origen en un acto lícito, o sea, un contrato al que la ley otorga la facultad de generar por sí un deber específico a cargo de uno o varios sujetos a favor de otro u otro denominado obligación y cuyo incumplimiento da lugar a una responsabilidad civil. La responsabilidad civil extracontractual supone la inexistencia de un vínculo previo entre el responsable y la víctima. Eso quiere decir que no existe un contrato previo. Artículo 1343 Código Civil de Panamá. Delimitación y caso de casación 200107. Se ha señalado que la consecuencia final de la culpa civil en ambos ámbitos de responsabilidad civil impone el deber de indemnizar daños que sean como consecuencia del incumplimiento de un deber preexistente a un contrato o de la colisión con el deber general de no causar daños a otro, extracontractual. ¿Qué es un vicio de la construcción? Se trata de cuando la estructura y las condiciones de habitabilidad de la edificación constituyen un riesgo para sus ocupantes. De acuerdo al director de la Cámara Panameña de la Construcción, se destaca que el costo de estos vicios no los asume directamente el constructor, ya que la relación de venta se da entre el promotor y el cliente. En Panamá, los vicios ocultos más frecuentes son pisos que se levantan por mala instalación, rajaduras en las paredes, tuberías mal colocadas que producen filtraciones y construcciones en terrenos sin el debido asentamiento. Según el Panamá América, los clientes ganan el 89% de los fallos de los vicios ocultos. La resolución 137 del 13 de agosto del 2014 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura menciona los vicios de suelo y de dirección en que puede incurrir un ingeniero o un arquitecto. Esto se puede deber a los fallos de la estructura a causa de la topografía. Debemos señalar que el hecho de ser ingeniero o arquitectos no nos faculta para ser residente de obras. Esto se logra mediante una certificación que se adquiere a través de un curso que da la JTIA y de otras instituciones reconocidas por la misma. Los profesionales idóneos residentes deben registrar los cambios introducidos a los planos de construcción junto con los profesionales respectivos para actualizarlos y cumplir con las leyes establecidas sobre la materia. Informar a las autoridades del incumplimiento de estos reglamentos según lo establece la Ley 15 del 26 de enero de 1959. Igualmente responder a las citaciones que haga la JTIA por cualquier diligencia relacionada con la empresa que no se haya cumplido y para lo cual serán sancionados. ¿Qué es la ley? Es el marco regulatorio de los contratos de arrendamiento, sean estos comerciales o residenciales. La Ley 93 de octubre de 1973, modificada por la Ley 28 del 12 de marzo de 1974, Decreto Ejecutivo 37 del 15 de mayo de 1974 y el Decreto Ejecutivo 7 de 10 de enero de 1995, por la cual se dictan medidas sobre el arrendamiento y se crea en el Ministerio de Vivienda la Dirección General de Arrendamientos. Las partes de un contrato de alquiler bajo el Decreto Ejecutivo 7 del 10 de enero de 1995. Los contratos de arrendamiento de habitaciones amuebladas en bienes inmuebles particulares destinados a esta actividad en forma permanente u ocasional. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles particulares desocupados y destinados para habitación que se celebren a partir de vigencia de este decreto. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales o docentes. Artículo 1.
Es el orden público el arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes, que se regula por medio de esta ley. El artículo 2. Esta ley regula igualmente los subarrendamientos y se aplica el arrendamiento de cuartos y apartamentos amueblados. Artículo 3. Se excluye de esta aplicación de esta ley a aquellos bienes inmuebles arrendados cuyo canon de arrendamiento sea establecido por día, tales como hoteles, moteles, casas de hospedaje y pensiones. La Ley 93 del 1973 de Arrendamiento Comercial y Residencial del Consejo Nacional de Legislación nos dice en el artículo 4 que no se podrá negar el arrendamiento de los bienes inmuebles. ¿A qué se refiere con esta ley? Por razones de raza, estado civil, sexo, nacionalidad, edad, color, credo político o religioso, o por tener niños el arrendatario. Más abajo nos dice en el artículo 5 que todo contrato de arrendamiento deberá formalizarse por escrito en formato suministrado por la Dirección General de Arrendamientos y expresará fecha, nombres, apellidos, números de cédula de identidad personal y domicilios de los contratantes, el bien inmueble o parte del que comprenda el arrendamiento como expresión de número, calle o plaza y corregimiento en el que esté ubicado, número catastral de la finca y tomo, y folio de su inscripción. Luego, en la misma Ley 93, el artículo 6 nos describe que el arrendador tiene la obligación de entregar a la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, actualmente institución MIBIOT, dentro de 5 días hábiles la siguiente: su firma, una copia de la documentación contrato de arrendamiento para que ésta se celebre. Luego, en el artículo 10 nos indica que el término de duración del contrato y de la prórroga del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles destinado para la habitación será obligatorio para el uso de arrendador y renunciable para el arrendatario en cualquier tiempo, sin otra obligación que le dé dar el arrendador aviso previo de 30 días calendarios para precedentes a la desocupación de la vivienda arrendada. Artículo 16. Los arrendatarios del edificio de arrendamiento que se incorporen al régimen de la propiedad horizontal tendrán preferencias en altas operaciones de compra y venta que se verifiquen sobre el bien inmueble objeto de arrendamiento. Más abajo en el artículo 20 nos detalla que los bienes inmuebles podrán subarrendarse total o parcialmente. El subarrendamiento total recaerá sobre todo el inmueble con inclusión de las áreas destinadas a los servicios y habrá de celebrarse con una sola persona. Artículo 22 de la Ley 93 de 1973. En los casos de traspasos que a cualquier título se realicen sobre negocios o establecimientos comerciales, oficinas profesionales o establecimientos industriales y docentes ubicados en los bienes inmuebles a que se refiere esta ley, el adquiriente de aquellos se subrogará en los derechos y obligaciones nacidos del contrato de arrendamiento. Artículo 41. No procederá al lanzamiento por mora de un bien inmueble destinado para vivienda cuando el arrendatario o las personas que habitan en él no están en condiciones materiales de pagar el canon de arrendamiento por falta de trabajo, carencia, fuentes de ingresos no salariales. 93, en su artículo 65, establece que toda infracción de las disposiciones contenidas en dicha ley serán sancionadas con multas de 10 a 100 balboas. Igualmente pueden tener penas de arresto de 30 a 90 días o ambas cosas. El artículo 66 en la Ley 93 establece que para los efectos del cumplimiento de las funciones, el Ministerio de Vivienda, MIBIOT, citará a las personas cuya comparecencia estime necesaria en atención al asunto del que se trate y extenderá boletas que expresarán el día, la hora y el despacho en que deban presentarse.
Podemos concluir que el arquitecto es un profesional con una amplia idoneidad. También tiene una gran responsabilidad en cuanto al diseño, la dirección y la ejecución de proyectos, por lo cual es importante conocer todos los lineamientos, parámetros y regulaciones que delimitan nuestro ejercicio profesional para evitar potenciales faltas en las que se pueda incurrir. Los profesionales idóneos debemos considerar la responsabilidad civil como parte de nuestro compromiso para que con futuros clientes, empresas, entre otros, hacernos responsables, cumplir con las reglas y no crear un vicio oculto. Recomendaciones. En un contrato de alquiler es importante que las partes conozcan sus derechos y obligaciones al momento de suscribir dicho contrato de arrendamiento. Los artículos enunciados establecen los principales derechos y obligaciones de las partes contratantes. La presente administración del MIBIOT ha sido muy activa en la verificación de consignación de depósitos de garantía y contratos de alquiler. También han sido activos en la aplicación de multas por incumplimiento del artículo 13 y 68 de la Ley 93 de 1973.